Entonces, de alguna manera y a partir de allí, cuando la luna vuelve a menguar y desaparece, entonces también culmina el mes hebreo. Entonces, una característica es que los nombres de los meses hebreos fueron concebidos en tiempos del Babilón, ¿Están ustedes? No, no. No, estoy escuchando. Lo vamos a encontrar en textos como Primera de Reyes 6:37 o en el propio Éxodo, donde dicen que el mes de Nisan es el mes de la liberación. Estamos ya grabando, gracias a Dios. Entonces, podemos seguir adelante y ya tengo oportunidad de irles pasando las láminas. Qué ahorita bueno. les tengo señalado allí el año judío, aun cuando estamos es viendo los meses. Usted dijo, profesora, del año judío, ¿en qué artículo de la Biblia? Disculpe. No, del año no, de los meses. De los meses, cuando se dice que el pueblo salió de Egipto, se dice que es el mes 12, de alguna manera se va haciendo un recuento a partir de los meses en cuanto numéricamente. Recordemos que no es sino hasta el libro de Esther y el Pogesilio cuando empiezan a dársele nombre a cada uno de estos meses. Entonces, en el Pentateuco se menciona, de hecho, cuando el único mención que se hace es al mes de Nisan, que es el mes de la primavera, de la Pascua, como el primer mes del año. Porque en aquel mes fue supuestamente liberado de la esclavitud el pueblo de Egipto. Entonces, otros nombres de meses aparecen en Primera de Reyes 6, por ejemplo, en el versículo 37, los meses de Sib y Bul, que fueron tomados probablemente del alfabeto fenicio. Entonces, los nombres de los meses que han llegado a nosotros hasta nuestros días aparecen por primera vez en la literatura post-exílica, específicamente en el libro de Esther, en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías. Yo les aliento a que vean la presentación que yo les pasé a su WhatsApp, porque aquí se me volvió a perder la presentación y no tengo posibilidad de mostrarles lo de los meses, ¿no? Pero sí les puedo aclarar que los meses hebreos duran entre 29 y 30 días aproximadamente. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir con respecto al año? Ahí cambia un poco la cosa, porque el año hebreo, según cuenta la Biblia, comenzaba en el mes de Nisan, llamado en la Biblia el mes primero. El mes primero. Entonces, de alguna manera... No, ¿cuál es Espérense un momentito. Disculpen, ¿cuál es el que quieres compartir para ver si te lo puedo compartir desde la otra? La presentación. ¿Cómo se llama? Ahí no está. ¿Cómo se llama? Yo te la busco. Sí, bueno. El año hebreo, según la cuenta bíblica, comenzaba en el mes de Nisan, llamado el mes primero, así lo llaman en el Éxodo, que es lo que le decía a Juan José que preguntaba ahorita, y concluía con el mes de Adar. Sin embargo, posteriormente, primó la concepción del comienzo del año en el mes de Tishri, con una festividad judía que se llama Rosh Hashanah, literalmente cabeza de año, culminando el año en el mes de Elul, tal como rige el calendario hebreo hasta nuestros días. Entonces, desde el punto de vista religioso, el calendario hebreo cuenta como con 4 cabezas de año. Bueno, evidentemente, una es la de Nisan, que es el principio del año de acuerdo al Éxodo, y conmemora la salida de Egipto.
Posteriormente, el mes de Elul, que resalta la cuenta del diezmo del ganado a apartar según las prescripciones religiosas. El de Tishri, que es el principio del año, tal como es el calendario hebreo moderno, y que trata de conmemorar lo que es la creación. Estamos hablando del año hebreo. Y la cuarta cabeza del año es Shevat, que tiene que ver con los árboles, la fecha del despertar, luego del letargo invernal. Entonces, un año hebreo incluye un ciclo completo de las 4 estaciones del año y a su vez tiene que contar con un número exacto de meses lunares. De esta manera, el año hebreo puede tener 12 meses, que sería el año simple, como 13, que sería el año bisiesto o el año hebreo o preñado, por decirlo así. Esto sí, tuve la oportunidad de ponérselo en la lámina. Lo están viendo, ¿verdad? Todavía no. ¿Todavía no? Bendito sea Dios. Sigue pensando, profe. Sigue pensando, ¿verdad? Bendito sea. Pero bueno, voy a seguir comentando sobre esto. Muy interesante todo. Sí, es interesante. El año hebreo bisiesto es un año de 13 meses y se denomina año preñado, ¿verdad? ¿En qué consiste? En que se duplica el mes de Adar, de manera que se intercala un nuevo mes de 30 días llamado Adar o Aleph. Y eso se hace para tratar de coincidir, evidentemente, los meses lunares con el año solar. Entonces, algo parecido a lo que hacemos nosotros con el 29 de febrero, ¿no? Que cada 4 años se le suma un día más a los años para tratar de compensar que la vuelta de la Tierra al Sol no es de exactamente 365 días, sino un poco más, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que esta gente ya ha tenido la sabiduría que desde épocas muy tempranas, estamos hablando del año 359, los cálculos establecidos por este sabio Hillel todavía hoy en día se consideran que se hizo con una exactitud extraordinaria. Entonces, tanto es así, fíjense ustedes, que de alguna manera esto se empezó a utilizar en los primeros días del cristianismo también, ¿no? Pero las decisiones tomadas en el primer concilio de Nicea, cuando se le trató de dar una fecha exacta a la Pascua, pero se dieron cuenta que había que irla corriendo hasta el punto que hubo ocasiones en que se celebró la Pascua judía en diciembre prácticamente y se dieron cuenta que tenían que cambiar, ¿no? Entonces se estipuló a este efecto que el primer día de la Pascua cristiana, el domingo de Pascua o de Resurrección, se celebrara el primer domingo después de la luna llena, después del equinoccio de primavera. Por eso es que las fechas de las fiestas, incluso la Pascua nuestra, es una fecha cambiante, ¿no? Y al cambiar la fecha de la Pascua, también va cambiando la fecha de la Ascensión y la fiesta de Pentecostés, que va a 50 días de la Pascua. Pero la base de todo esto lo vamos a encontrar precisamente en toda esta serie de cálculos que hicieron los judíos en su momento. Entonces, ha sido un calendario sumamente complejo, hasta el punto que se convierte en un verdadero cálculo matemático. Y así vamos a tener 3 tipos de años, ¿no? El deficiente, el regular y el completo. Entonces, el faltante o deficiente, por decirlo así, tiene 29 días. Dicho año contará con 353 días. En tanto que un año normal va a contar con que el mes de Sheván va a tener 29 días, Kislev 30, y eso da 354 días. Mientras que el año completo es un mes de 30 días y por tanto es un año de 360 días completo. Entonces, de alguna manera, el calendario hebreo repite sus ciclos tomando en cuenta las variaciones en días, meses y años cada 247 años.
O sea, es si se quiere, de una gran complejidad, pero no es para que nosotros nos aprendamos esa fecha, ni nada que se parezca, pero sencillamente que tengamos en cuenta la necesidad de conocer un poco, ¿no? Cómo este cálculo se ha dado, pues, de alguna u otra forma. Entonces, yo sí quisiera tratar de seguir un poco con la fiesta judía. Me gustaría saber si por casualidad ustedes la tienen en su presentación. Ah, bueno, ya aquí estamos tratando de pasarla. Fíjense, la primera de ellas es la fiesta de Pascua o el Pesach. ¿Cuál es el símbolo de esta fiesta? La sangre, que es un recordatorio de la salida de Egipto. Recuerden que el Éxodo nos dice que a los hijos de los judíos, los dinteles de las puertas se marcaron con sangre de cordero para que fueran, o sea, se exhibieran dichas casas de la destrucción, sobre todo de la muerte del primogénito. Entonces, ¿dónde encontramos alusión a esta fiesta de Pesach? En el Levítico 23, versículos del 4 al 8, en el Éxodo, capítulo 12 particularmente, y en el Segundo Testamento, el Nuevo Testamento, en la Primera de Corintios, en el capítulo 5, versículos 7 en adelante. Esta fiesta se celebra precisamente en el mes de Nisan, pero en este mismo mes, si tomamos en cuenta la fiesta de la Pascua como el día 1, se va a celebrar hacia el día 15 o 21, una semana, la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta va a recordar la estadía en el desierto, el Matzah, como le llaman. La Sí. sacaron. Sí, sí, sí. Ok. Por ahí viene seguro. Ahora mi mamá les va a hablar por acá. Es que estoy tratando de hacerles, déjame llevarla. Habla por aquí. ¿Cómo se llama el documento que quieres compartir? ¿Cómo se llama el documento? No, no se llama Apocalipsis. Bueno, Sí, que se escucha. miren, ¿me escuchan bien? Ay, Dios mío. Muy bien. Sí, profe, Qué perfecto. accidentada esta clase. Ahorita sí. Ahorita está perfecto. Para que no tengas un problema. Quédate. Sí, entonces, no, estábamos recordando lo de la fiesta judía, ¿no? Y cómo la necesidad de ver que cada una de esas fiestas va a tener su contrapartida en el calendario cristiano, porque fíjense que la mayor parte de estas fiestas también se celebran conjuntamente con nuestra vivencia pues, cristiana. Y el origen lo vamos a encontrar precisamente aquí. Esto es algo realmente no coincidente, sino es la conclusión necesaria de todo este proceso en el que nosotros tenemos que reconocer que los judíos son nuestros hermanos mayores y que son el punto de partida de toda esta experiencia que nosotros como cristianos hoy en día vivimos y que nos recuerda que el origen está allá. Para nosotros es tan válido el Antiguo Testamento como lo es para el pueblo judío. Aló, ya tenemos visión, profesora. Ya estamos viendo las láminas, profe. Ay, alabado sea Dios. Ya va. Alabado sea. Sí. Entonces, no, Ok, qué bueno. está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Perfecto. Te sales Sí. del otro. Te vas a salir. Sí, es que parece mentira, pero Te voy a desconectar la aquí. tecnología, yo añoro, se los digo con toda sinceridad, mis clases presenciales. Porque El yo salón sabía de que a menos clase, que faltara, yo no iba a tener ningún problema. Entonces, les decía que durante los Mm.
Ya. Ajá. Qué terrible, como esto se me sale una y otra vez. Ahora sí, también Vemos gráfico, escuchamos escucharon bien. cuando hablé de la fiesta de las primicias, No, que la encontramos en el libro de Ruth. No, a esa parte no la escuchamos, profe. Bueno, en el mismo mes de Nisan, vamos a encontrar una celebración que tiene que ver con la primera siega. Recordemos que en el libro de Ruth fue precisamente la celebración o la fiesta de la siega la que completó el romance, vamos a decir, entre Ruth y Boaz. Y esta fiesta se acostumbra a celebrar durante el mes de Nisan. Voy a tratar de pasar a la otra lámina, que no me lo permite esto, Dios mío. Lo que tienes que hacer es quedarte aquí, mami, y darle así y así. Ya, eso es todo. Okay. También tenemos la fiesta de la semana o Pentecostés. Esta fiesta ya no se celebra en el mes de Nisan, sino en el mes de Sivan, 50 días después de la Pascua. Igual que nosotros. Esto lo encontramos en el libro del Levítico, también el Deuteronomio, y lo que va a conmemorar esta fiesta es la ley de Moisés que está dada en el monte Sinaí. Mientras que para nosotros cristianos conmemora el nacimiento de la iglesia como tal. Pero fíjense también a los 50 días. Entonces, vamos a seguir con la fiesta y vamos a tener en primer término la fiesta de Rosh Hashanah o fiesta de las trompetas, que de alguna manera va a marcar el inicio del año judío. Generalmente lo vamos a celebrar a finales de septiembre, principios de octubre, y el símbolo que lo caracteriza es un cuerno llamado chofar, una especie de trompeta gigantesca en el que se suena con gran estruendo porque es como una llamada a la reunión, es para, de alguna manera, el símbolo de alegría de que comienza un nuevo año, como decir, para nosotros a las 12 de la noche del 31 de diciembre. Esto también de alguna manera está señalado en el libro del Levítico, y para nosotros la fiesta de las trompetas es representativa de la segunda venida de Cristo, porque en el Apocalipsis muchas veces se simboliza esa venida de Cristo en forma gloriosa, con gran regocijo, toque de trompetas, ¿verdad? Igual que la fiesta de Rosh Hashanah. El Yom Kippur, que es el día de la expiación, se celebra una semana después del Año Nuevo. Es, si se quiere, la fiesta más sagrada del año judío. Fíjense que para nosotros cristianos, cada vez que tenemos la necesidad de ir al sacerdote a confesarnos, nosotros sencillamente vamos a la iglesia y nos confesamos. Para los judíos, no. El único día que ellos dedican a arrepentirse quizás de todos los acontecimientos, los problemas que han tenido a lo largo de todo el año, es este día. Y es el recordatorio que en el Antiguo Testamento, no sé si han leído con respecto a eso, que era el sumo sacerdote, el gran sacerdote, sacaba este día un macho cabrío y lo conducía hacia el desierto, donde supuestamente él llevaba todos los pecados del pueblo. Entonces, esta fiesta sigue siendo para el pueblo judío la más importante y la más sagrada. Para nosotros, ahí sí no vamos a encontrar un equivalente en nuestra fiesta cristiana porque no tiene nada que ver con el cristianismo. También está la fiesta de Sukkot, que se celebra también en el mismo mes de Tishri, ¿no? Vamos a encontrarlas en textos bastante tardíos, como el de Nehemías y profetas como Zacarías, aun cuando también en el Levítico se hace mención. ¿Y qué es lo que recuerda
la fiesta de las tiendas o el Sukkot de los tabernáculos, los 40 años de vagar por el desierto, de vivir en tiendas y tener las tablas de la ley en un tabernáculo portable. También es conocida como fiesta de las cosechas y consiste en celebrar durante 7 días, siendo el sábado el primer día. El último día se celebra con gran estruendo. ¿Y de qué manera lo celebran hoy día? Incluso los que viven en apartamentos o viven en lugares pequeños, hacen una pequeña tienda y bueno, para los niños es muy agradable porque es una oportunidad como estar en una tienda de campaña. Ellos tratan de recordar durante esos 7 días de cómo precisamente ese vagar por el desierto se lo transmiten a los hijos para que sepan de dónde vienen y para dónde van como judíos. Vamos también entonces a culminar con otras fiestas como son la fiesta de Hanukkah, que es el equivalente a nuestro carnaval. Y eso lo encontramos en el libro de Daniel. Ay, mi Madre Santa. Perdón, no es nuestro carnaval, como esto se me borra, me pone loca. Utilizan ellos para esa celebración un candelabro que tiene 9, ¿cómo se llama? Como para 9 velas, pero solamente se utilizan 8 porque una es testigo. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Un poco lo que nosotros hacemos con la corona de viento, ¿no? Cada día ellos van prendiendo una vela hasta el culminar los 8 días y se prende con la vela testigo, que es la que está en el medio y que es la que va a determinar de alguna manera que solamente con esa vela se tiene que ir señalando y prendiendo cada vez. Ahora, ¿por qué esta fiesta es importante para ellos? Porque ellos tienen la idea de que la luz de Dios es algo tan grande que no puede quedarse solamente para ellos. Y ellos colocan este candelabro en un lugar visible en su casa que se pueda ver desde fuera, con la idea de que toda persona que pase sea capaz también de que esa luz del Creador también llegue a inundar pues la presencia de dichas personas. No sé por qué se desapareció la presentación, pero finalizamos con la fiesta de Esther, que la vimos precisamente cuando estudiamos este texto y que es el equivalente a nuestro carnaval, y que de alguna manera señala, ¿verdad? La liberación y del exterminio del pueblo judío en Persia. Entonces, para ellos consiste en una fiesta muy festiva que, como les digo, tiene el equivalente a nuestro carnaval y se celebran en el mes de Adar. Como un pequeño resumen, las fiestas bíblicas tienen una añoranza con lo que es las fiestas de primavera, lo que es las Pascuas, las primicias, Pentecostés, los panes sin levadura y de algún modo todo ello conduce, fíjense, a equivalentes en relación con el cristianismo, a la muerte de Jesús, la Pascua, las primicias, la resurrección, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, los panes de sin levadura, la sepultura de Jesús y las fiestas de otoño que tiene que ver con la fiesta de las trompetas, de los tabernáculos y el día de la expiación, que de alguna manera la segunda venida de Cristo está señalada allí. Entonces, dicho esto, voy a tratar de montar la presentación de Apocalipsis y para que continuemos con ese tema que es el que nos trajo hasta hoy, como se dice. Ajá. Vamos entonces, mientras abre la presentación, a continuar con este tema que también tiene que ver con el Antiguo Testamento y que para buscar la presentación. Esto no se está publicando, así que tranquilo. Espérense un segundito. Se está cargando, disculpen un poquito. Eso no lo está viendo bien. Profesora, entonces podríamos tocar es que la fiesta de Yom Kippur mientras son abre las la más importantes. presentación, ¿tienen alguna observación acerca de las fiestas judías o acerca de lo que comentamos del calendario?
Sí, le preguntaba, profesora, Ajá, adelante. Yom Kippur, que es una fiesta, la más importante fiesta de los judíos. Es el día del perdón. ¿Qué se acostumbra a hacer ese día? ¿Cuál es la costumbre? Bueno, mira, ellos ese día guardan ayuno completamente hasta la tarde, donde van a celebrar de manera bien familiar, porque les digo, es una fiesta donde la mujer tiene un papel preponderante. La cena, aparte de celebrar con vino, también van a celebrar con hierbas amargas. Y es la mujer que de manera familiar reúne todo el núcleo y es la que va dirigiendo, como se dice, la celebración de la Pascua. Es una ceremonia muy linda. Si tienen la oportunidad en alguna ocasión de asistir a una Pascua judía, no dejen de hacerlo, porque es un poco el recordatorio de esto que hemos visto leyendo el Éxodo, ¿no? Lo que fue esa experiencia para ellos y que sigue siendo recordada cada año como algo verdaderamente para ellos, o sea, es extraordinario, porque sigue siendo lo más importante para ellos Pero, doctora, pero uno se acerca a la persona y le pide perdón. O sea, si yo en el transcurso del tiempo he hecho algo tal vez no correcto, me la acerco a la persona. Esa es la forma de pedir perdón. Sí, bueno, ellos, ¿cómo se llama? Tratan es de rememorar de que es ese día el que ellos se van a arrepentir, el día que ellos van a hacer como borrón y cuenta nueva. Aparte de esa celebración, que como les digo, es bastante familiar, desde el punto de vista de lo más íntimo, no tengo conocimiento de que hagan algo más. Pero, evidentemente, para ellos es la fiesta suprema. Gracias, profesora. Profe, yo quería hacerle, no sé, como una reflexión mientras estuve leyendo para hacer el análisis del foro, justamente en Yom Kippur, ¿verdad? Es, bueno, cuando le pedimos perdón a Dios, la comunidad judía, ¿no? Por los errores cometidos, ¿no? Pero me llama la atención que si observamos bien, no sé si fue un tema de interpretación mía, ¿no? Parece haber como una especie de problema con el orden de esas festividades, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, lo lógico es pedimos perdón, ¿verdad? Antes de ir a juicio, ¿no? Digo yo, o sea, es mejor ir al juicio ya estando limpios, ¿no? Creo que ahí el orden en ellos es diferente al de nosotros. Evidentemente no hay una figura como la tenemos nosotros, como usted comentaba antes, que bueno, nosotros podemos ir los domingos o cuando el padre esté haciendo confesiones y en cualquier momento hacerlo, ¿no? Yo entiendo que aquí es diferente, ¿no? Pero, claro, yo pienso que no podemos pedir el perdón antes de que exista o hayamos reconocido que nos hemos equivocado. Creo que ahí hay algo que no sé si es una interpretación mía o eso es así. Es diferente en el caso de nosotros los católicos. Claro. Bueno, yo no sé hasta qué punto cuando las cosas se celebran, vamos a decir, con regularidad, lleguen a ser más costumbre que convicción, ¿no? Okay. Sí, porque realmente recordemos que hubo una época, desde la época de Samuel hasta Josías, hubo 400 años que no se celebró la Pascua en el Reino del Sur. Y entonces estamos hablando de algo que para ellos era tan importante, que debían recordar cada año, que debían transmitirle a sus hijos de generación en generación, y que sin embargo quedó en el olvido en los momentos de bonanza, ¿no? Por decirlo así. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto, si internamente esta fiesta no se haya convertido hoy por hoy en un rito parecido a aquellas celebraciones en que Jesús tanto criticaba, de que la ley por la ley y no por el espíritu de la misma, ¿no? Okay. Yo creo que ya estaríamos ahí Claro. entrando en el corazón del mundo judío y yo Cada creo que persona ya exactamente, creo que es algo personal, no tengo una respuesta como darte desde mi realidad concreta, ¿no? Perfecto. Gracias, profe. Sí. Ahora, yo sí quería compartir con ustedes algo que también es importante ver desde el Antiguo Testamento y es precisamente la apocalíptica. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis ha sido, si se quiere, uno de los libros más leídos en la Biblia
estoy haciendo referencia al Apocalipsis en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero de alguna manera mal interpretado. Entonces, porque se ha considerado de alguna manera como que si fuera la buena aventura bíblica, ¿no? Donde vamos a conseguir una serie de elementos que a futuro van a suceder. Entonces, nada más falso que eso. Sí es cierto que cuando hablamos de desastres naturales, que hablamos de ciertas desgracias que han ocurrido en el mundo, siempre se habla, bueno, es que estamos en tiempos apocalípticos, estamos ya a fin de mundo, ¿no? Pero vamos a tratar de buscar un poco el origen de todo esto, porque no tiene nada de catastrófico. De hecho, la palabra apocalipsis es una expresión griega que quiere decir revelación. Y cuando leemos el Apocalipsis de Juan nos damos cuenta que es el título más cristológico que hay en el Nuevo Testamento. Entonces, más bien trata de ser una esperanza en momentos de crisis para la comunidad cristiana. Ahora, el Apocalipsis no nace con el Nuevo Testamento, sino que nace en el posexilio para variar. Fíjense la importancia es tan grande que tiene el posexilio, tan grande como fue en su momento fue la liberación de Egipto. Y es porque en el pueblo de Israel vamos a encontrar como una especie de evolución, por decirlo así. Fíjense que si vamos a la expresión en griego, apo podría traducirse como quitar, calipto como esconder. Entonces, y en el fondo no es más que desvelar. Hoy en día se habla en nuestro mundo de que hay muchos apocalipsis que tienen que ver con las guerras, con el fanatismo, con las enfermedades, con los virus, con el analfabetismo, con esta nueva tendencia de uniformar el mundo. Entonces, en el fondo, la apocalíptica no es más que ignorancia, desconocer el entorno de la creación que hemos echado a perder con nuestro descuido, desconocer al ser humano, no respetar la cultura. De hecho, no nos conocemos a nosotros mismos ni nuestros orígenes y con ello también estamos desconociendo al Dios de la vida. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque el pueblo de Israel, de algún modo, vivió este proceso. Ahora, Soter, una cosa que debemos diferenciar es la soteriología de la apocalipsis. Soter significa oculto, escondido, algo que está tan protegido que no puede ser develado a cualquiera. En cambio, hay otra expresión, esqueto, que significa cubierto y protegido, y apocalipto, que es descubrir, develar, revelar todo aquello que está oculto. Pero lo hace utilizando una simbología muy particular, lo hace utilizando un lenguaje que no está apto para todos, porque todos no conocen dicho lenguaje. Les voy a poner un ejemplo para captar mejor esto. Las gaitas nuestras, se puede decir que tienen un lenguaje en ocasiones apocalíptico, porque mencionan, pero sin decir. Los que son mayorcitos, y la mayoría de ustedes no, porque son muy jóvenes, debemos recordar la época de Jaime Lucinchi. No sé si ustedes recuerdan que él tenía una secretaria que mandaba más que Dinamo Nuevo, ¿no? Blanca, se dice que ella era la que mandaba y no era. Entonces, ¿qué pasa? Sacaron una gaita que se llamaba la Gata Blanca. Entonces, evidentemente la gaita estaba haciendo una clara referencia a esta señora, pero sin mencionarla directamente, por lo cual no podía ser cuestionada la gaita. Entonces, el lenguaje apocalíptico se parece a eso. Cuando en el Apocalipsis de Juan se habla de lo que es Babilonia, se están refiriendo a Roma, porque ya Babilonia no existe, ¿verdad? Entonces, viene a ser, entonces, dicho esto, como un lenguaje de resistencia, ¿verdad? Entonces, en esa evolución, ¿verdad?, de la historia de Israel, se va de la literatura profética a la apocalíptica. Es una evolución lenta, donde lo profético se mezcla con lo apocalíptico durante un tiempo.
¿verdad? No es fácil buscar fechas para un cambio porque ese cambio no se dio de una sola vez, ¿verdad? Pero sí hay que establecer como ciertas diferencias. La profecía se desarrolla normalmente en un mundo organizado dentro del cual el profeta proclama la palabra de Dios. La apocalíptica, por el contrario, se da en un mundo cuando ya esa organización ha sido destruida o cuando el creyente es excluido del mundo organizado y arrojado a la marginalidad. O sea, lo apocalíptico en el fondo busca reconstruir la conciencia para reconstruir un mundo. Si hacemos un pequeño recorrido breve de lo que fue el contexto socioeconómico y religioso del exilio, debemos recordar que estamos ante un mundo, ¿verdad?, donde ya no vamos a tener un Israel independiente, donde ya no existe un rey, donde cada vez más la parte religiosa, sumo sacerdote a la cabeza, va cubriendo la parte económica, política y social y llega a constituirse en una sociedad hierocrática donde lo religioso es lo que va a comandar lo demás. Entonces, lo religioso también trae consigo una desorganización del mundo hasta ahora, porque recuerden que los pequeños terratenientes que tenían sus tierras en Israel, con la venida de los poderosos, poco a poco se fueron adueñando de esas tierras. Los pobres cada vez quedaron en una condición más de indigencia, ¿verdad? Y se vieron en la obligación, muchas veces hasta de mendigar, y con esta temática del pecado, de alguna manera el pecado constituido en impureza. Entonces, la lucha del poder se convirtió en una hegemonía, ¿verdad?, de un grupo, una élite, en contra de una mayoría. Esto comienza a gestarse durante el Imperio Persa, pero también se da durante la época griega y evidentemente a la luz del Nuevo Testamento hay una lucha de poder en Judá que abiertamente hostil para las mayorías. Entonces, en la historia de Israel, el movimiento profético clásico se da antes de la destrucción de Jerusalén, porque vamos a ver que después de ella, los profetas van desapareciendo paulatinamente hasta que definitivamente desaparecen. Entonces, en este mundo, ¿verdad?, los judíos miran hacia el pasado con la esperanza de reconstruir el futuro. Cuando nosotros tocamos el Apocalipsis de Juan, vemos que los cristianos miran hacia un futuro escatológico, hacia un futuro de vida plena. Ahora, pero la Génesis evidentemente está aquí. Antes de la destrucción por parte de los babilónicos de la tierra, entonces el pueblo posee una tierra, tiene una monarquía, tiene una clase dirigente, escriba, funcionario, que existe una capital que es Jerusalén, hay templo, hay culto. Pero a partir de 586, todo se viene abajo y el pueblo de la tierra, o sea, la mayoría, queda sin referencia económica, cultural, política y religiosa. En este momento es cuando nace la apocalíptica, que de algún modo trata como de reconstruir la conciencia, creando símbolos, mitos nuevos que hagan posible la reconstrucción del pueblo. Entonces, el profeta actúa dentro de un mundo que existe. El apocalíptico ya está en un mundo de caos. Entonces, el profeta es el hombre de Dios en el mundo político y religioso de su época, buscando realizar el plan de Dios. El apocalíptico surge cuando ese mundo ya no existe, está profundamente corrompido. Y la idea que hay es que Dios lo va a destruir. Entonces, ¿cómo reconstruye el plan de Dios el apocalíptico? En la conciencia, con visiones, con símbolos, con mitos, para así construir un mundo nuevo.
Entonces, en el profeta y el apocalíptico, el mundo es igualmente histórico. Lo que cambia es la perspectiva de donde se ve esa historia. Entonces, quizá para entender mejor lo que estamos nosotros refiriendo, podríamos tomar el ejemplo de la historia de nuestra América Latina, ¿no? Sabemos que lo que fue el 586 para el pueblo de Israel, vino también a hacer lo mismo para los aborígenes en 1492, ¿verdad? Cuando también se va a dar una destrucción, ¿verdad? Una destrucción que, si se quiere, más cultural y económica que política y religiosa. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Se da una evangelización que es liberadora. Surge una nueva conciencia en el pueblo, y específicamente me voy a referir al pueblo mexicano, donde va a expresar una leyenda hermosísima que es la leyenda del Tepeyac. Este es un relato apocalíptico y busca reconstruir la conciencia indígena. Es un mito sincrético porque está construido a partir de tradiciones indígenas y cristianas, porque lo mezcla con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero eso permitió al pueblo indígena construir una identidad propia como parte de un proceso de reconstrucción total que se dio dentro del pueblo amerindio mexicano. Y eso podemos extenderlo, si se quiere, al resto de América Latina. Entonces, junto a este relato indígena de corte apocalíptico, tenemos la respuesta profética de Fray Bartolomé de las Casas dentro del sistema, porque fue un profeta español y obispo que actuó en defensa de los indígenas. Entonces, la respuesta apocalíptica nace del caos que está viviendo la población indígena, pero la respuesta profética parte del sistema, porque la palabra de Fray Bartolomé de las Casas era una palabra que era escuchada. Entonces, no sé si tengan preguntas o comentarios a este respecto, pero la apocalíptica es una expresión bellísima que nosotros vamos a encontrar en la Biblia, porque se expresa de diversas formas. La primera de ellas es la pseudonimia, porque empieza a atribuir a libros a prestigiosos y lejanos antepasados. Recordemos que este es el mismo momento en que los textos bíblicos están tomando su redacción definitiva, donde vamos a ver expresiones cargadas de simbolismo, ¿no? Entonces, y de alguna manera, este lenguaje se va describiendo para una élite que es capaz de comprenderlo, aun cuando no todos sean capaces de hacerlo. Refiriéndome un poco, por ejemplo, al Nuevo Testamento, del cual conocemos un poco más el contenido del texto, se utilizan en la apocalíptica símbolos que son tomados de la naturaleza de las personas. Por ejemplo, cuando se habla de estrellas en la apocalíptica, se está hablando de dirigentes de la comunidad. Cuando se habla de hierro, se está hablando de poder. Cuando se mencionan los olivos, se está hablando de personajes importantes. Cuando se habla de nube, se está hablando de la presencia de Dios. Pero para quien no conoce este lenguaje, para los persas, para los griegos, posteriormente para los romanos, este es un lenguaje que no les causa ningún impacto, porque sencillamente no lo conocen. Eso sí, es un lenguaje profundamente pesimista, porque están convencidos de que las cosas están tan mal, de que el mal domina el mundo y que los verdaderos fieles, el resto que muchas veces se simboliza de esa forma en la Biblia, está de alguna manera viviendo una situación y una realidad aplastante y desagradable. Fíjense que algunas de estas expresiones pudiéramos hacerlas en paralelismo con lo que se está viviendo hoy a nivel mundial. Pareciera que uno escucha que un joven de 18 años es capaz de llegar a una escuela y matar a tantos niños y sin ninguna aparente razón. Previamente había matado a su abuela. Leemos cualquier noticia y nos damos cuenta como que, ¿qué es lo que está pasando? Que pareciera
que el mal está arropando al mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los buenos? Entonces, hay momentos en que precisamente, y este apocalipsis, o esta época, o esta visión apocalíptica surge en un momento en que el pueblo ha perdido precisamente la cohesión. El pueblo, no voy a decir que ha perdido la esperanza, porque precisamente lo único que les queda es la esperanza. Entonces, ¿y cuál es la esperanza de ellos? Pensar que tarde o temprano Dios va a venir a hacer justicia, que el plan de Dios está establecido desde el comienzo y que eso va a llevar a una nueva realidad en el que todos ellos, por haber sido fieles, van a salir adelante. Yane, adelante. Ajá, profe. Quería hacer una observación. Bueno, Ajá. primero, es importante, como usted dice, saber quién es el protagonista de toda esta historia y por lo que pasa ese protagonista que no es más que el pueblo judío, ¿verdad? Ajá. Entonces, acuérdense que los profetas, yo siempre hago el ejercicio de traerlo a mi realidad actual. Los profetas eran esos periodistas orales de aquella época, ¿verdad? Y el pueblo judío ahorita se encuentra fuera de su territorio, ¿verdad? Se encuentra inmerso en una nueva cultura, en un nuevo estilo de gobierno bajo riesgo, ¿no? Entonces yo cuando estaba leyendo, investigando un poquito sobre Apocalíptica, y usted como lo acaba de mencionar, ese lenguaje de símbolos, ese lenguaje de parábolas, bueno, de cosas que no son 100% reales o entendibles fácilmente, yo pienso que era hasta estratégico, ¿no? Porque ellos tienen que comunicar una realidad. Era un pueblo que venía a pasar muchísimas vicisitudes, era un golpe tras otro golpe, tras otro golpe, así un poquito como, bueno, no lo quiero decir, pero como estamos a veces los venezolanos, ¿no? Entonces siempre tenían como esa esperanza de que, wow, ¿cuándo, hasta cuándo, Dios mío, nos van a seguir pasando este tipo de cosas, ¿no? Y para rematar, también usted lo comentó, la figura de ese profeta, que era ciertamente esperanza, porque todo lo que decían previamente, porque ellos tuvieron una época excelente, ¿verdad? Entonces aquellos profetas solamente hablaban de cosas buenas, de esperanza, de maravilla. Bueno, ahora resulta que esos profetas, las noticias que traen no son las mejores, ¿no? Entonces, es como, pero sin embargo tampoco pueden perder su papel, porque era como el único asidero que les quedaba, ¿no? Entonces yo me imagino que ellos tienen que también como, a ver si me logro explicar, o sea, no pueden mostrar todas sus cartas, tienen que manejarse con cuidado y los mensajes que se van a transmitir a nivel oral público, bueno, tienen que ser disimulados, pues. ¿Ok? Exacto. Tienen que ser un poquito suavizados para que la gente no pierda su esperanza y tampoco el mensaje, digamos, caiga en manos del enemigo. Pero ciertamente pienso que la apocalíptica, al final, sí, el mensaje ciertamente trata e intenta, creo que es su misión, dar esa respuesta tan anhelada por un pueblo judío que lo que necesita es, wow, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros llevando golpes? ¿Me explico? Eso me pareció a mí, profe, pero como le digo, es un tema de interpretación. No, tiene mucha lógica lo que dice, solamente una cosa que tú comentaste, ¿no? Que los profetas anunciaban esperanza, anunciaban un futuro mejor, pero acuérdate que también anunciaban desgracia cuando el pueblo no era capaz de seguir los lineamientos de la alianza, ¿no? Correcto, correcto. Fíjense que de los profetas, si se quiere, a pesar de que podemos hablar de grupo de profetas, estamos hablando de entes individuales. Aquí la apocalíptica es algo como colectivo, ¿no? Aquí no hay un protagonista, sino que es como se va dando como una corriente, por decirlo así. Entonces, y una corriente que de paso no fue homogénea, ¿ok? Porque volvamos un poquito atrás, cuando regresa la élite de Babilonia, ¿verdad? Y retorna a Palestina, nace un primer movimiento, si se quiere apocalíptico, con un movimiento de reforma, con una escatología y un mundo simbólico apocalíptico, que tendrá dos tendencias contrapuestas. Una dominante, sacerdotal, inspirada, por ejemplo, en la escatología apocalíptica de Ezequiel,
Recordemos los capítulos del 40 en adelante, donde habla un poco de la investidura del sacerdote como representante de Dios en la tierra de una manera prácticamente como que si fuera el Mesías, ¿no? O el representante del Mesías, conducida por un grupo sacerdotal sadoquita. ¿Cuál es el programa de este grupo? La reconstrucción del pueblo, reconstruyendo el templo y el culto. Es como se inspira en Ezequiel, ¿verdad? Y conjuntamente con los profetas Ageo y el primer Zacarías, el movimiento crea como un universo simbólico que es contrapuesto al imperio persa. Pero pronto este movimiento pierde la dimensión escatológica y apocalíptica y se transforma en un movimiento de control de la comunidad, especialmente con personajes como Esdras, Nehemías, y eso está clarito en los libros de crónicas. Pero la otra tendencia, ¿verdad?, tiene un carácter profético y popular. Está inspirada en la escatología apocalíptica del Deutero Isaías, del segundo y el tercer Isaías. Y busca también la reconstrucción de Israel, pero no a partir de las estructuras, sino a partir del pueblo mismo. Entonces, ¿cuál es el programa de este grupo? Isaías, del capítulo 60 en adelante. Es un movimiento popular, ¿verdad? Al que se le suma posteriormente el segundo Isaías, el tercer Isaías, Malaquías, ¿verdad? Y ese movimiento va a durar aproximadamente como un siglo, diríamos. Entonces, es interesante comparar estos dos movimientos reformadores. Uno es sacerdotal institucional, el otro es popular y profético. Los dos buscan reconstruir el pueblo de Dios. El primero a partir de las estructuras, el segundo a partir del pueblo. Entonces, este movimiento, ¿verdad?, posteriormente conservará el lenguaje y la simbología del primero, pero históricamente será una prolongación del segundo. Entonces, el primero recibió un influjo importante de la élite que regresaba del exilio. Siempre los retornados buscan reconstruir las instituciones del pasado. Pero el segundo movimiento, ¿verdad?, crece fundamentalmente en el pueblo de la tierra, que no fue al exilio y que ve en las instituciones como un peligro para el propio pueblo. Entonces busca una reconstrucción utópica por medio de la creación de una nueva conciencia. ¿Y cómo la crean? Con mitos, ¿verdad?, con nuevos símbolos y criticando las instituciones dominantes, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que eso ocurrió. Esos dos movimientos, de alguna manera, ambos fueron legítimos y deberían ir de la mano, siempre y cuando que lo institucional no mate lo profético, cosa que ocurrió, evidentemente. Fíjense que en términos teológicos, y se los pongo ahí en la lámina, ¿no?, es un movimiento hacia atrás que vuelve la imaginación hacia la época en que ellos eran felices, la época del rey David, un rey poderoso. Se reconstruye el templo, se recuperan las tradiciones del pasado, ¿verdad? Un pueblo que reconoce que está viviendo lo que está viviendo por sus pecados, porque Yahvé los llevó a la destrucción y al exilio porque ellos se apartaron de la alianza. Y entonces esta será una clave de interpretación, pero a la vez es un movimiento hacia adelante, hacia la perspectiva mesiánica, porque los últimos profetas van de alguna manera a hablar del siervo, de la figura del siervo y de la figura mesiánica, ¿verdad?, que como en función de una restauración del antiguo Israel, o sea, para que haya un nuevo David. Entonces ya esto encarna en la literatura apocalíptica. Ahora, yo antes les decía que es difícil separar lo profético y lo apocalíptico como con una línea, ¿no? Porque de alguna manera vamos a encontrar en los profetas tradicionales que la apocalíptica fue iniciada por ellos en cierto modo. Fíjense que profetas como Isaías y Ezequiel tienen algunos capítulos apocalípticos. Se dice, por ejemplo, que los capítulos del 23 al 27 del libro de Isaías son apocalípticos. Y evidentemente los últimos profetas, como Joel y Zacarías, retoman esa apocalíptica y es consolidada por textos como el libro de Daniel, Enoc y otros. Recordemos que Daniel
entra dentro del canon bíblico y que es considerado a la vez profeta y apocalíptico. El Enoc se cree que es el apócrifo más importante del Antiguo Testamento, pero evidentemente no entró en el canon. Entonces, en este tiempo, ¿verdad? La literatura bíblica va tomando como dos direcciones. Elementos didácticos, ya hemos visto algunos de ellos, de literatura popular, refranes, que vamos a encontrarlos en textos como Sabiduría, el Eclesiástico, el mismo Proverbio. La literatura apocalíptica, que trata de mostrar o de reflejar una esperanza en momentos de crisis terribles, y evidentemente una interpretación actualizada de los mismos, que de alguna manera vamos a ver incluso que se refleja en el Nuevo Testamento. Porque como les digo, mucha gente cree que la apocalíptica surge en el Nuevo Testamento, y evidentemente no es así. Ya cuando llega el Nuevo Testamento ya hay 3 siglos de apocalíptica, y mucho del movimiento de Jesús va a tener un trasfondo histórico apocalíptico. Claro. Y es evidente porque se viven momentos muy duros para el pueblo. Y recordemos que el Apocalipsis de Juan se da un momento de crisis donde la comunidad cristiana tiene que abrirse paso en un mundo que les es hostil completamente. Por una parte están el paganismo del Imperio Romano, ¿cómo se llama? El gnosticismo, ¿cómo se llama? Cultos histéricos venidos de Oriente, el mundo judío que también les hace hostilidad, porque ya después del año 70 de la destrucción de Jerusalén, ya hay una hostilidad abierta entre el mundo judío y el mundo cristiano, que hasta ese entonces podía pasar los cristianos como una secta más dentro del judaísmo. Recordemos que los primeros cristianos, si leemos con atención los Hechos de los Apóstoles, seguían asistiendo al templo, seguían yendo a la sinagoga. La única diferencia está que ellos asumían que ya el Mesías esperado había llegado. Ellos no se consideraban parte de una iglesia nueva, sino que el Mesías esperado por fin había llegado en la persona de Jesús. Pero después del año 70, la separación es digamos, vamos a decir, brusca, ¿verdad? Incluso cuando leemos textos como Juan 2, después de las bodas de Caná, que sube Jesús con sus discípulos al templo, él dice, fueron a Jerusalén, donde se estaba celebrando la fiesta de los judíos. Bueno, y ellos no son judíos. ¿Por qué hablan de los judíos como si fuera alguien diferente? Bueno, porque ya para ese momento, ya todo aquel que confesara a Jesús era expulsado de la sinagoga. Entonces también esa hostilidad creciente, aparte de las persecuciones por parte de algunos emperadores, hizo que textos como el Apocalipsis, es más, el Apocalipsis, si se quiere, es una relectura del Éxodo en el Imperio Romano, porque tiene más de 180 elementos que son tomados del Antiguo Testamento, especialmente del Éxodo. Entonces, esto de alguna manera nos hace considerar, ¿verdad?, que es una corriente que viene de atrás. Incluso les decía, ¿verdad?, que hay textos que se presentan como preapocalípticos. Algunos textos de Isaías, Ezequiel, Zacarías y Joel, que ya los mencionamos. Y fíjense que el Isaías primero, que es bastante temprano, contiene elementos apocalípticos en esos capítulos que están mencionados en la pantalla, ¿no? Del 24 al 27 y 34 y 35. Entonces, un poco, ¿no?, diferenciando lo que es, aun cuando se parecen, son como primos, por decirlo así. Las características proféticas son, fíjense, la denuncia del desvío del pueblo hacia la idolatría, la injusticia social, la no observancia de la ley. Fíjense que los profetas dirigen su mensaje a los gobernantes, a los sacerdotes y al pueblo mismo. Las promesas de desastre y dolor en momentos en que se alejan precisamente de la alianza. Y por otro lado, un mensaje de esperanza cuando más bien trata de levantarlo. El perdón de Yahvé, si hay un cambio de vida, pero es un camino de lucha, una lucha que se va dando día a día. En cambio, que las características apocalípticas son que es una situación de vida sin ninguna libertad. Por eso les pongo allí un callejón sin salida, porque así se siente la gente, que no tiene para dónde coger, que no tiene para dónde tomar, que está de manos atadas. Entonces, ¿cuál es la esperanza que se proyecta en este grupo?
visiones y anuncios de un mundo maravilloso que va a llegar el día que Dios, ¿verdad? Luche contra los poderes del mal y los vence. Entonces, en la profética se trata de un camino de lucha, en un cambio de conciencia, tanto personal como colectiva, pero en la apocalíptica es un camino de resistencia, el que aguante más. Entonces, es algo hermoso verdaderamente, porque uno se da cuenta que a partir de la apocalíptica se van como presentando los grandes símbolos que vamos a encontrar al final de los tiempos. Estamos aquí hablando del capítulo primero, ¿verdad? Del libro de Ezequiel, donde, fíjense lo que, voy a leerlo ya que está en pantalla, ¿no? Se incorpora viento con tempestad, truenos y en su centro una fuerza que salía del fuego y empieza con el viento. Desde ella y desde el centro semejante a 4 seres vivientes mostraba su aspecto humano semejante a ella. Estos 4 vivientes lo vamos a encontrar en el capítulo 7 del libro de Daniel y lo vamos a encontrar en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Están haciendo una referencia de una lucha entre el bien y el mal. Fíjense que destaca 4 elementos aquí: el ser humano, león, el toro y el águila, que posteriormente van a ser considerados los símbolos de los 4 evangelios. El león es Marcos, el ser humano es Mateo, el toro es Lucas y el águila es Juan. En fin y al cabo, están hablando de las características que tiene el ser humano en cuanto a su fuerza, en cuanto a su fidelidad, en cuanto al vuelo de su pensamiento, el espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo de alguna manera este lenguaje apocalíptico que he señalado en este texto va recordando una venida triunfal, ¿verdad?, de Dios para hacer justicia? Y así también es presentado, ¿verdad?, en el Apocalipsis de Juan. Entonces, aquí en esta etapa comienzan a surgir una serie de textos apocalípticos que están fuera del canon. Fíjense que vamos a tener prácticamente de personajes importantes un Apocalipsis. De Abraham, de Adán, de Baruch, de Elías, de Noé. Algunos incluso son del siglo ya de la época del Nuevo Testamento. Les decía antes que el libro de Enoc es el libro más importante como apócrifo del Antiguo Testamento. Pero dentro del canon vamos a encontrar 2 textos importantísimos como son el de Daniel y el Apocalipsis de Juan. Entonces, ¿cómo se llama? Va a haber una proliferación, porque yo les puse aquí lo más importante, pero son muchos más. O sea que este pensamiento va como adueñándose, ¿no? Del sentir de la mayoría de la población. Entonces, dentro del canon encontramos el libro de Daniel, evidentemente, el texto que le hice antes referencia y que dice relación con el de Ezequiel, que es el de Daniel 7:3, que habla de la venida gloriosa de Jesús y usa la expresión de hijo del hombre, que es tan común en los evangelios. Entonces, de alguna manera habla de un escenario cósmico donde se va a producir un desenlace en el que finalmente se va a dar el triunfo del bien sobre el mal. Cosa que se va a dar en forma radical y definitiva. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir del Apocalipsis en general? Bueno, lo primero es que nace en tiempos de persecución, ¿verdad? La persecución no se dio con algunos emperadores en el Nuevo Testamento, pero también se está dando en el Antiguo Testamento con la mayoría de la población que le están arrebatando sus tierras, que le están quitando todo lo que tienen. Y se dan principalmente porque se dan en situaciones de caos, de exclusión y de opresión permanente, ¿no? Donde se hace necesario reconstruir no solamente la conciencia, sino también la esperanza, porque lo apocalíptico transmite una espiritualidad de resistencia
que orienta hacia la organización de un mundo alternativo. Entonces, trata de ser un proceso liberador. También, a pesar de que representa un movimiento importante en los orígenes del cristianismo, como les digo, hunde sus raíces en la historia de Israel y en ese movimiento profético apocalíptico que se da después del exilio de Babilonia. Es más, podríamos nosotros, no sé si seré un poco dura con lo que voy a decir, pero el olvido del Apocalipsis hizo posible a largo plazo la integración de la Iglesia al sistema imperial dominante y la construcción de una cristiandad autoritaria. O sea, una tarea para nuestra Iglesia sería recuperar la dimensión fundamental del movimiento de Jesús y de los orígenes del cristianismo, que toca mucho, pero mucho, esta visión universal de la apocalíptica. La escatología del Apocalipsis, por otra parte, se realiza en tiempo presente. Cuando nosotros decimos esto, lo que estamos afirmando es que no está orientado como tal a la segunda venida de Jesús o al fin del mundo, sino que está orientado a que la presencia de Jesús y la presencia de Dios es ahora y en la comunidad y en el mundo. O sea, debemos tener una esperanza ahorita, no pensar que se va a dar para mañana ni para pasado, sino ya. ¿Y qué podemos hacer nosotros como creyentes para que eso sea una realidad? Entonces, es algo así como que sí, para nosotros cristianos, si Jesús resucitó, el tiempo de la resurrección y el tiempo del reino de Dios ya ha comenzado. Por otra parte, el Apocalipsis es un libro histórico, y lo es porque tiene una dimensión visible y empírica que el autor llama tierra, que llama pueblo, que llama Israel. Entonces, la utopía de Israel no es celebrarla más allá de la historia, sino más allá de la opresión y de la muerte. En un mundo nuevo, donde no haya muerte, donde no haya dolor, donde haya fraternidad. Entonces, en cierto modo, es la revelación de la presencia trascendente de Dios. Es revelación, desocultamiento. Dar a conocer que Dios está presente en la vida del pueblo. Entonces, es cólera y es castigo contra los opresores, pero también es buena noticia para todo aquel excluido. Entonces, también al expresarse en mitos y símbolos, ¿verdad? Trata de que esos mitos sean liberadores, no que se viertan en mitos que sean dominantes. Entonces, es en cierto modo desarrollar la imaginación creativa del pueblo, ¿no? Donde el odio y la maldad se expresan en situaciones límite, donde, o sea, cuando ustedes no han escuchado personas que dicen, es que yo no aguanto más lo que estoy pasando, es que ya yo no puedo más, ya no quiero ni vivir, porque ya la vida se me ha convertido en algo que va más allá de lo que yo puedo soportar. Y esa falta de esperanza, esa falta de visión de que Dios está presente incluso en esos momentos, el odio y la violencia que a veces se percibe en situaciones de extrema opresión, a eso trata lo apocalíptico, de darle una respuesta diferente, ¿no? Trata de seguir uniendo apocalipsis y profecía, ¿no? Y cómo señalar es algo que es verdaderamente importante, y es que la historia no está únicamente en manos de Dios. No hay pasividad o ausencia de práctica en lo apocalíptico. Porque, fíjense, en el Apocalipsis de Juan era que todo aquel que no fuera capaz de adorar a la bestia, podía vestir las ropas blancas ¿cómo se llama? De ese resto fiel a Jesús. En el Antiguo Testamento se habla de un resto fiel, de un pequeño grupo que nunca se apartó de la alianza, que siempre estuvo allí, aun cuando la mitad del pueblo o la mayoría del pueblo se haya volcado hacia
hacia comportamientos que estaban muy alejados de la voluntad de Dios. Entonces, esto hace que nosotros tenemos que rechazar cualquier interpretación que sea fundamentalista o neoconservadora del Apocalipsis, sino más bien interpretarlo en forma positiva, en su sentido histórico, pero tratar de llevar esa luz del Apocalipsis al tiempo actual, que es lo que solemos llamar como el verdadero sentido espiritual de la historia y el sentido espiritual de las escrituras. Entonces, la apocalíptica une apocalíptica y profecía, política y praxis, catarsis y protesta, conciencia y transformación. Y sobre todo es capaz de unir bienaventuranza. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el ser humano lo que busca es ir de la mano de Dios para vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva donde reine la paz y la justicia, algo que lamentablemente en nuestra época no vemos surgir con mucha frecuencia. Entonces, es un milagro que con tanta interrupción podamos llevar a término este curso de Apocalipsis hoy. Tenemos 10 minutos todavía por delante. Les cedo la palabra para que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna referencia. Tienen el micrófono para ustedes. Profe, Adelante. la apocalíptica va dentro en los géneros literarios. Ajá, ¿podrías hablar un pelín duro? La apocalíptica va dentro en los géneros literarios. Sí, cómo no. Forma parte de los géneros, de los 7 grandes géneros literarios de la Biblia. La apocalíptica es una de ellas. Pero como bien vimos hoy, está emparentada con la profecía. Ok. Es muy cierto, profesora, que toda esta división que existe y todos estos abusos y sobre todo, pues, hablo del aspecto social político del mundo, la división cada día más clara, lo difícil de las cosas, la falta de interés, los nuevos temas de género, los nuevos temas, luce, ¿no? Luce como que el apocalipsis, pues, es parte de nuestro futuro. No sé, profesora, es lo que uno con tantos años piensa, ¿no? He pensado. Cierto, ¿verdad? Sí, pareciera que estuviéramos en verdad leyendo algo para nuestra época. Y así es, porque lo más grande de la palabra de Dios es que siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros en el momento histórico y concreto que nos toca, ¿no? Y uno es como cuando uno lee un texto y parece que ese texto fuera como escrito para uno directamente, ¿no? En una situación concreta que uno está pasando en un momento, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que ver es que hoy en día se dan situaciones que no están presentes en la Biblia. Allá no se habla de todas estas situaciones que estamos viviendo hoy a nivel de injusticias, a nivel de, ¿cómo se llama? A nivel mundial, la aprobación del aborto en la mayor parte de las legislaciones, situaciones que evidentemente la Biblia no da respuestas concretas, pero evidentemente de la palabra podemos sacar luces para ver cómo podemos nosotros actuar en momentos concretos cuando debamos enfrentarse a las realidades de hoy. Y este es un texto que ayuda mucho. Profesora, ¿usted cree que estamos en qué fase? ¿En la fase del castigo de Babilonia, en el exterminio de las naciones paganas o en Jerusalén del futuro?
Bueno, ahorita pareciera que tuviéramos como un mezcladito, ¿no? Porque hay un poquito de cada una de esas No, visiones. increíble. Un mezcladito. Ahora, yo creo que nosotros como cristianos no debemos ser personas de esperanza, ¿no? Exacto. Levantarnos cada día conscientes de que puede ser el último día de nuestra vida, pero claro, Así. y contentos con la esperanza de que es el principio de una vida por delante, ¿no? Es tratar de ser cada vez mejores personas simplemente y ver que este mundo se va a acabar no porque Dios lo acabe, somos los seres humanos con nuestro proceder. Fíjense cómo estamos haciendo ya con el planeta, cada día hay más deshielos polares, la capa de ozono es más grande, cada vez hay menos árboles. Va a llegar un momento en que lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones va a ser un mundo árido y estéril completamente. Pero, ¿qué estamos haciendo hoy para de alguna manera poner el granito de arena, como decía la Madre Teresa, para que sea un mundo diferente? Sí. Profesora Manasés. ¿Cómo estás, Manasés? Bien, gracias, profesora. Bendiciones, bendiciones a todos mis compañeros. Profesora, tal vez el libro de Mateo, capítulo 24, pudiera darnos luces del acontecer de estos momentos. Allí Jesús expresa pues que vendrán días como los días de Noé y como los días de Sodoma. Y también incluye allí que después de la tribulación, entonces llamará a los escogidos de los 4 rincones de la tierra. O sea, es como Mateo 24, Jesús viene como exponiendo esa apocalíptica, o esas revelaciones del acontecer de estos últimos tiempos. Pienso yo que pudiera ser nos pudiera orientar a conocer los días que estamos viviendo. Claro, sí, días difíciles, por cierto. Y ciertamente que ya en el Evangelio vemos, oímos en boca de Jesús muchas referencias también a lo que podría ser una tierra nueva y un cielo nuevo, ¿no? Donde precisamente se aplique la justicia y donde haya un mundo diferente para buenos y malos. Pero debemos recordar que ya en el Nuevo Testamento hay como mucha claridad en cuanto a creer en una vida más allá de esta, ¿no? Pero en el momento que se están gestando todas esta corriente profético-apocalíptica, todavía no hay mucha claridad sobre una vida después de esta, ¿no? Donde se aspira de que ese mundo de justicia sea aquí en precisamente, y no en algo que viene. Sí, con la esperanza de una figura que sea capaz de impartir dicha justicia, pero fíjense cómo hubo grupos que fueron capaces de ver esto de distinta forma, ¿no? Como probablemente nosotros hoy, mientras nosotros estamos horrorizados con las cosas que están pasando, hay gente que está muy contenta con los cambios que se están dando. O sea, es la misma realidad con dos puntos de vista completamente diversos. O sea, uno no tiene como mucha, no se puede uniformar porque ciertamente hay visiones de todo tipo. Disculpa, profesor. Adelante, Juan María. Estoy de acuerdo totalmente que tal vez el hacer el cansancio es la falta de, no sé, estamos pecando por omisión en muchos aspectos, ¿no? Entonces, tal vez ya perdemos los valores sin querer en las sociedades mismas donde vivimos, ¿no? Esto de cuando hubo el crimen de la mamá del chofer con los 3 niños y bueno, toda Caracas salió la explosión de las Torres Gemelas. Ahora vemos las cosas como más crudas y ya pasamos y no nos volteamos, ¿no? Tal vez todos tenemos un poquito de culpa en todo esto, pero qué bien que estamos todos compañeros aquí para seguir creciendo en la palabra, así es.
Así es, Juan José, porque realmente yo creo que es apoyarnos mutuamente y darnos luces, ¿no? También unos a otros para no caer en ese pecado de omisión del que tú estás haciendo referencia, porque es en el que más frecuentemente caemos. Dicen que el mundo no está mal por los malos, ya los malos se sabe quiénes son, sino por los buenos que no hacemos nada para cambiar. Y yo creo que sí, que palabras de la Madre Teresa, creo, ¿no? Que ella decía que si tú pones una gotica de agua en el mar no va a ser diferente, pero sin esa gotica sería un mar con una gota menos, ¿no? Algo así decía ella. No lo tengo con claridad, pero yo siempre he pensado que estos textos nos ponen a reflexionar. ¿Cómo hacer una relectura del Apocalipsis para nuestra época? ¿De qué manera podemos nosotros mirar estos textos? ¿De qué manera nosotros podemos ser esperanza para quien no tiene ninguna? Para quien ha perdido todas ganas de vivir, para quien ha perdido todo tipo bueno, ¿qué diría yo? De ganas de seguir adelante, de luchar por la familia, de luchar por todo, porque sencillamente la esperanza no existe para ello. No sé si es Yané o Laura las que están levantando la mano. Bueno, no sé si quiere que vaya Laura, que yo hablé hoy, pero quería comentarles algo justamente haciendo relación a lo que usted está diciendo, pero Laura, te cedo la palabra. Laurita. Como quieras, Yané, como quieras. Yo lo mío es cortico, porque yo lo que pienso es que, bueno, habiendo estudiado tanto sobre los hebreos, que tuve que estudiar mucho para hacer el trabajo ese de la fiesta, porque no entendía nada, yo no tenía ninguna relación con los judíos, y me puse a estudiar muchísimo. Yo creo que tenemos que aprender mucho de ellos en el sentido de la unión de ellos. Yo pienso que los católicos somos muy individualistas. Y esa es una de nuestras fallas, porque es una gotica en el mar, pero si nos unimos todos son 10 goticas, 15 goticas, 20 goticas, que ya se forma un poquito más. Pienso que podríamos, no sé qué hacer para unirnos en oración, en formación, en acción también, porque veo que estamos, bueno, como los jugadores de fútbol, en realidad que los irlandeses no metieron el gol porque eran muy individualistas, pues. Y nosotros estamos así, queremos nosotros meter el gol nosotros y no actuamos en equipo. Eso es lo que yo pienso. Claro. Yo soy devota de Jesús de la Misericordia, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido allí es que hay como 3 pistas de acción. La primera es la acción, valga la redundancia. La segunda, la palabra. Y la tercera, la oración. Yo creo que, como dice Efesios 6, son las armas del cristiano. Y sencillamente no podemos aspirar a cambiar el mundo, pero de repente sí podemos hacer la diferencia en nuestro entorno. Entonces, es cuestión como de que tengamos una coherencia, de que nuestras acciones y la palabra vayan de la mano. Porque si algo estamos viviendo ahorita es una sociedad sin esperanza, una sociedad que está ampliamente resignada a seguir como va, sin hacer nada para propiciar un cambio, ¿no? Entonces, si nosotros podemos, aunque sea en una pequeña medida, ser instrumento de esperanza, yo creo que estamos cumpliendo como cristianos. Yané quería decir algo, creo. Sí, profe, bueno, justamente sumando sobre lo que usted dice, Laura, algo hay que hacer, porque mire, es los problemas y estas personas tan atormentadas con lo que está pasando están más cerca de lo que uno piensa, y tenemos que estar muy, muy atentos en las señales para poder ayudar. O sea, yo ayer entré en shock, no les voy a contar todo el detalle, pero entré en shock en un grupo de corredores que yo no, o sea, yo estoy en el chat, pero yo yo entreno de manera independiente, pero bueno, estoy en ese chat. Una persona manifestó una situación que está viviendo increíble, profesora. Una persona joven, deportista, y esta persona, porque tuvo la valentía de manifestar y de pedir a gritos, sencillamente, de expresar lo que les está pasando. Estoy hablando de personas cercanas, personas que aparentemente son sanas, personas que aparentemente están bien, y resulta
bueno, lo que hay dentro de estas personas y de su mente son demonios, o sea, son cosas que los están atormentando y no encuentran salida, porque eso ya es a nivel profesional, profe. Entonces, va más allá de que tú a una persona le digas, oye, dale, tú puedes, le des ánimo. O sea, hay personas que ya aquí y están y abundan. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque quizás nuestro círculo es un poco, cónchale, no sé, es bendito y no nos vemos tan cercanos a vivir esas situaciones, no lo sé, hablo desde mi experiencia y cosas que estoy muy agradecida con Dios, ¿no? Pero sí tenemos que, o sea, tenemos que llevar a la práctica la palabra, lo que aprendimos, lo que hacemos en nuestra comunidad, en nuestros grupos, en nuestros amigos, porque no sabemos. No sabemos. Hay personas que tienen muchísimos problemas, profesora, no lo manifiestan y al final pueden tomar una muy mala decisión. De verdad yo estoy asombrada y sí, bueno, con toda la esperanza, o sea, ese es el llamado. Nosotros estamos llamados a ser esperanza, a ser agentes de cambio, o sea, de verdad, aun cuando nos afecten las cosas y evidentemente nadie está libre de pasar por situaciones rudas porque todos tenemos lo nuestro, todos cargamos nuestra cruz, pero tenemos que ser esa gente de esperanza porque no se imaginan, compañeros, cuántas personas hay cercanas que tú ni imaginas el problema que tienen en su mente, con su manera de pensar, y es algo realmente bien lamentable porque estamos hablando de personas jóvenes. Entonces, bueno, es difícil, pero sí hay que estar muy pendiente a las señales, a las comunidades, en tus edificios, en tus grupos, en tus mismos amigos. Por más que tú los veas normales, sí hay que estar muy pendiente, porque yo desde ayer de verdad estoy muy preocupada y no solamente por el comentario, sino por lo que se puede decantar, por el efecto colateral de ese comentario. Dentro de un grupo de personas que se reúne 64 personas aproximadamente. Entonces, bueno, el llamado es ese y bueno, profesora, gracias por el comentario y por el espacio para hacer la invitación. Sí, yo solo les recuerdo que en el Antiguo Testamento, en los momentos de mayor oscuridad del pueblo, siempre hubo un pequeño resto, así se les llama, el resto que fue fiel a la alianza y que fue fiel a la voluntad de Dios. En estos momentos se hace difícil ser fiel a la voluntad de Dios completamente, pero si algo debemos nosotros tratar de hacer es formar parte de ese resto. Que nosotros seamos capaces de tener una vida que sea coherente en pensamiento, en palabra, en obra, y tratar de que la omisión, cuando veamos alguna cosa en la cual podamos tomar partido, no dejarlo de lado, sino llevarlo a la acción y a la práctica, ¿no? A veces no se trata de dar económicamente, a veces es dar compañía, es dar esperanza, es dar sencillamente un poquito de alegría o quizás sonreír a quien no tiene ningún motivo para sonreír en esta vida, ¿no? Cosas que ciertamente no nos cuestan mucho, pero que a lo mejor a quien las recibe puede ser la diferencia. Yo con esta clase de Apocalipsis, prácticamente hicimos recorrido de todo lo que es el Antiguo Testamento. Ya a partir de la semana entrante vamos a entrar en generalidades, porque algunos de ustedes se están acercando a la Biblia por vez primera, y entonces para mí es importante que haya cosas básicas de la Biblia que tengan presentes para sus futuros estudios de la palabra. Entonces, yo nuevamente les pido disculpas por lo interrumpido de la sesión de hoy. Yo espero que a pesar de todo se haya podido grabar yo sé que esta parte de Apocalipsis sí, pero la primera parte no estoy tan segura. Y espero, Dios mediante, que podamos seguir adelante. Reciban la bendición del Señor y Dios mediante la semana entrante nos volvemos a ver. Amén. Amén. Gracias, profe. Gracias. Tremenda clase. Janet, como siempre, un gusto escucharte. Yo espero la grabación porque hubo un momentico en que el internet me sacó. Así que bueno, yo también he tenido esos problemas. Bueno, nos vemos. Gracias. Tenemos clase. Gracias por todo. Ok, chao. Hasta ahora. Hasta ahora.
Qué bello.